Bueno, hola, hola a todos por acá en YouTube, por acá en Facebook, por acá en Instagram. Bienvenidos a las noches de tarot con la Flaca Tarot. Hoy es la lectura de tarot para el mes de abril para Géminis, Libra y Acuario. Recordemos que todos los finales de cada mes, desde el 25 en adelante, hacemos las 4 noches de los 4 elementos, cada elemento con 3 signos del zodiaco, la lectura para el mes siguiente. Entonces ahorita estamos haciendo las lecturas para abril. Quiero hacerles la propuesta de que hagamos un live también a mitad de mes para tratar cualquier tema, pues en relación con la exploración de sí mismo o en relación con algún tema esotérico o con el momento planetario en el que estamos, que es el momento de la ascensión energética. ¿Por qué me gustaría que habláramos de estas cosas? Porque es necesario. Desde hace mucho tiempo siento como el llamado, pero no me lanzo, que es necesario como hablar de estos temas, digamos, trascendentales, energéticos, para desmitificar las cosas, como para llevarlo a nuestro día a día, ¿sí? Para darnos cuenta que este mundo es más allá de lo material y que si nosotros no sabemos manejar nuestra energía, las experiencias nos llegan y nos arrastran, ¿sí? Entonces, tener información puede darnos herramientas. Entonces, esa es la propuesta que hago para la mitad de mes. Si quieren, me escriben qué tema les interesa. No sé, puede ser qué pasa cuando nos morimos, qué pasa con la reencarnación, qué pasa con el concepto de Dios, qué pasa con los planos, las dimensiones. Y pues la idea pues ya no es usar las cartas, sino pues como establecer un live en donde podamos conversar, me hacen preguntas o proponemos el tema y tratamos el tema. Para dinamizar las redes, porque es que publicar cada mes me sepulta por allá en el algoritmo y pues al menos a mitad de mes hacer otra publicacióncita pues. Les agradezco mucho si me regalan un comentario, un like, un emoticón, si comparten estos videos, porque así me ayudan a que más personas me conozcan, a que el canal crezca y pues a que el algoritmo detecte movimiento y me muestre a más personas. Como yo publico cada mes, pues para el algoritmo, como lo que venden es la cantidad de usuarios y la cantidad de tráfico, pues para el algoritmo le sirve mucho una cuenta que publica todos los días a toda hora. Pero pues mis lecturas son cada mes porque pues yo tengo otras actividades el resto del mes. ¿Sí? Empecemos. Yo saco una carta cada mes para preguntar cómo guiar la lectura de cada mes. Entonces este mes salió esta carta. Esta carta se llama Defender hasta el final aquello que vale la pena. Entonces, ¿a qué se refiere esta carta? Muy acorde con el eclipse, porque el eclipse viene a revelar aquello que está oculto, a ponernos a prueba, a testearnos. Entonces esta carta lo que indica es que abril nos va a poner como a prueba. ¿Por qué? Como que va a ser necesario, primero, que evaluemos nuestra experiencia de vida y revelemos ante nosotros aquello que vale la pena para nosotros. Y que defendamos eso, que tratemos de mantenerlo, de alimentarlo, de recorrer ese camino que vale la pena. Entonces, ese camino que vale la pena es algo diferente para cada una de las personas. Para unas personas puede ser florecer en su profesión, en aquello que les gusta hacer, en aquello que son buenos, en aquello que les da pasión, que les da dicha, que los llena, que les da una sensación de sentido. Para otras personas puede ser sacar adelante su familia, para otras personas puede ser brindar un servicio a los otros, y con un cuidado, como un dar. Ya vienen como las vocaciones, no sé, como del sector de la salud, de aquellas personas que cocinan, de aquellas personas que cuidan a los enfermos y a los ancianos. Para otras personas aquello que vale la pena puede ser expresar su voz en cualquiera de las actividades que realice. Para otras personas aquello que vale la pena es encontrarse a sí mismos, empoderarse, sentirse independientes. Entonces esto es diferente para cada una de las personas, pero ese es el tema de abril. ¿Qué es lo importante de recorrer ese camino que vale la pena? Porque cuando recorremos ese camino nos estamos alineando directamente con la expresión de nuestra firma energética, y cuando nos alineamos con la expresión de nuestra firma energética, aquello que hacemos nos llena, nos retorna energía, nos recarga. ¿Y qué pasa cuando no recorremos este camino? Cuando de pronto sacrificamos aquello que vale la pena para nosotros por alguna situación externa. Ahí nos empezamos a drenar, ahí nos empezamos a cansar, a frustrar, a sentir impotentes. Ahí nos empezamos a de pronto vivir situaciones de ansiedad, de depresión, de falta de sentido, porque hay algo en nosotros que no está recibiendo energía, que no se está expresando. Entonces, por eso este tema es tan importante, porque es como la manera más garantizada de
tener una vida expansiva y nutritiva. Cuando se habla de defender aquello que vale la pena para cada uno de nosotros, no se trata como de defenderlo, como establecer algún tipo de oposición, de guerra, de pelea, de fuerza, porque es que todas esas vibraciones lo que hacen es contraer nuestra energía. Es la vibración de la resistencia, de la oposición. Y cuando nosotros vibramos en resistencia y en oposición, lo único que hacemos es amplificar aquello que no queremos y poner una barrera entre aquello que queremos y nosotros. Entonces es defender aquello que vale la pena, pero desde un lugar de calma, desde un lugar de convicción y desde un lugar de poder personal. Entonces es clave esa calma, esa fluidez y ese poder personal, porque así nuestra energía se abre y se alinea con aquello que vale la pena para nosotros. Esta es una carta también que, como es la energía del mes de abril, abarca todos los 12 signos. Ya para cada signo en particular uso el tarot de la frecuencia. Ya saben que el tarot de la frecuencia son ilustraciones de las frecuencias energéticas de los conceptos que se describen en la carta. Cuando hablo de ilustraciones de las frecuencias energéticas, es aquel tipo de percepción de una capa de la realidad, por así decirlo, que es la capa energética, que esa percepción se da a través de nuestro tercer ojo. Entonces la persona que ilustra estas cartas, ¿sí? Como pueden ver, son como mandalas, así se percibe cuando uno ve con el tercer ojo. No es el único tipo de percepción, es uno de los tipos de percepción, ¿sí? Y estas ilustraciones son ilustraciones terapéuticas. Entonces, si tú contemplas la ilustración de la carta, tu energía empieza a resonar y a sintonizar esa ilustración, esa frecuencia, porque nosotros también somos energía, nosotros somos vibración. La expresión de la materia que vemos todos los días, que es sólida, es simplemente como la resolución a la cual percibe nuestro cuerpo, porque la materia es energía vibrando lentamente, pero también es energía. Si se ve un átomo a través de un microscopio, se ve que se está moviendo todo el tiempo. Entonces, por eso sucede la resonancia. Si empezamos a resonar con esas frecuencias. Por ejemplo, para que entiendan el concepto de resonancia, pueden buscar videos de esas herramientas metálicas que uno le pega y que empieza a hacer así. Entonces, hay videos que muestran cómo cuando se ponen dos tenedorcitos, digamos, eso se llama tuning fork, pero no sé cómo se llamará en español. Cuando se ponen dos de esos que son la misma frecuencia, el solo hecho de tocar uno, el otro empieza a resonar así no estén juntos. Y si se toca uno de los tenedores que no es de la misma frecuencia, el otro no resuena. Entonces ahí pueden entender lo que es el concepto de resonar. También estas lecturas son lecturas generales. No fuerces un significado a tu experiencia, si no te cala, no te resuena, no es para ti. Entonces, Géminis, como ya vimos que la energía del mes es defender aquello que vale la pena, vamos a preguntar entonces en qué área específica para Géminis se puede enfocar en este mes de abril para alinearse con aquello que vale la pena. Bueno, salieron dos frecuencias al revés, salió la frecuencia de la sanación y salió la frecuencia abierto a la vida. Empecemos por la frecuencia de la sanación. Esta frecuencia de la sanación, independientemente de que te haya salido al revés, la frecuencia igual tú la sintonizas en su expresión terapéutica. ¿Sí? No importa que la foto esté al revés o al derecho, es una frecuencia. Sin embargo, el significado al revés, lo que estará indicando es que tú tienes como algún tipo de desconfianza interna en tu propia capacidad de sanarte a ti mismo o a ti mismo. No, que no te crees con esa capacidad, que no te crees con esa habilidad. Y eso puede ser la razón por la que igual de pronto tú crees que la sanación te la puede dar otro, te la puede dar una herramienta, te la puede dar, digamos, una planta medicinal, te la puede dar una institución, ¿sí? Como los médicos, te la puede dar un sanador energético, te la puede dar una sesión de hipnosis. El caso es que como que colocas el poder de sanación fuera de ti. Lo que pasa, ese es un plano que es un plano de resonancia, ¿sí? Entonces, todo aquello que nosotros emitimos, el plano energético no lo devuelve amplificadamente. Entonces, aquella sanación que tú atraes hacia ti, ya sea a través de un otro o a través de una herramienta externa, simplemente te llega porque tú te abres a ella. ¿Qué pasa cuando personas que exploran una técnica, otra técnica, otra técnica y no se sanan? Que hay algo dentro de ellas que no está abierto a recibir. Eso cuando las personas leen la energía y son sanadores, esas personas pueden ver cuando una persona dice, por más que yo estoy tratando de resonar con ella en sanación, esta persona está cerrada y no quiere recibir. Entonces ahí es muy importante entonces establecer como un proceso de autorreflexión o autoanálisis que te permita revelar por qué estás cerrado, porque uno puede querer conscientemente,
sanarse. ¿Quién no va a querer sanarse? Pero puede haber un aspecto inconsciente, es decir, que no sabemos que existe, que te esté bloqueando, que hace que tú estés cerrado a la sanación. Eso puede ser un miedo, puede ser una falta de merecimiento, puede ser una experiencia tras experiencia tras experiencia que te has convencido que no tienes poder sobre tu salud, sobre tu equilibrio, que le has colocado ese poder a la afuera. Entonces, eso es lo que te dice esta frecuencia. Que aquello que vale la pena para ti es darte cuenta, en abrir, revelar ante ti que tú sí tienes el poder de sanar, que solo se trata de que dispongas tu energía, que la abras a recibir, ¿sí? Por eso hay casos en los que hay remisión espontánea de enfermedades súper difíciles, porque en ese momento la persona se abrió a la sanación. Y la sanación energética sí existe, ¿sí? La sanación energética. Yo he sido testigo de sanación energética sobre mi salud. Yo puedo testificar que sí sucede, que sí pasa. También puedo testificar que hay aspectos de mí que se cerraron en ese momento y que de pronto la sanación sucede y luego se devuelve la enfermedad y así. Entonces lo que hay que hacer es cambiar nuestra conciencia para poder estar abiertos, ¿sí? Para poder ser dueños de nuestro poder personal. Es muy importante que sanes esa sensación de que estás recorriendo tu camino en solitario y que tienes que luchar para conseguir la vida que quieres. Es muy importante que sanes de pronto la percepción errónea de que la vida, el universo, la energía está en contra tuya, que por eso no se te dan las cosas, etc. El universo no se expandiría si vibrara en contra de, ¿sí? Porque el universo es el todo, es decir, si de alguna manera está en contra tuya, pues se ensañó contigo y está en contra tuya, estaría también en contra de sí mismo. Entonces, no tiene lógica pensar que la vida, el universo, la realidad energética está en contra de nosotros. Entonces, suelta esa creencia errónea y limitadora y date cuenta que se trata de que tú, vuelvo y repito, te centres en tu poder personal y en saber que la sanación proviene de ti. Entonces, lo que te recomienda esta carta es que te visualices como si fueras un río, una corriente. Que esa corriente y ese río que eres tú te va a guiar, te va a llevar a los lugares idóneos, a las personas idóneas, a el momento idóneo para ti, ya sea que provenga de ti o ya sea que lo atraigas como experiencia externa, es decir, una persona, una herramienta, una situación, y que tu propia energía se va a abrir, se va a disponer como un río a guiarte por el recorrido hacia tu sanación. Date cuenta que como el universo es el todo y como esta es una realidad interconectada, lo que guía la expansión es un estado constante de expansión, ¿vale? La redundancia, y es un estado constante de equilibrio y bienestar. Entonces, que simplemente se trata de disponer la vibración. Vamos a ver entonces la otra frecuencia. También me parece súper clave esta frecuencia que se llama abierto a la vida, porque te podría estar diciendo como que un aspecto un poco más específico para invitar la sanación. O sea, este mensaje como que vuelve y repite el mensaje anterior en el que de pronto tú estás convencido de que como que todo el mundo está en tu contra, ¿sí? Ya sean las personas que te rodean, las situaciones que te rodean, la energía que te rodea. Y como nosotros somos creadores natos, esa creencia en específica se te puede llegar a ser realidad, dado que tú la crees como verdad. Entonces, como tú validas esa creencia como una verdad, tú lo que haces es atraer y atraer y atraer situaciones, relaciones, experiencias que lo que hacen es representar esa creencia, porque tú eres el creador de tu propia realidad. Entonces lo que tienes que transformar es esa creencia de sentir que de todas las existencias y conciencias que hay, entonces el universo, la vida, la energía está en contra tuya. No, eso es, yo creo que tipo de programación de este plano que lo que hace es desempoderarnos. Entonces, esta frecuencia, porque se llama estar abierto a la vida, porque es como si se nos pidiera un viraje de conciencia en el cual nos demos cuenta que estamos en un periodo de iniciación súper importante en nuestra vida, en la cual es necesario cambiar cómo percibimos nuestra vida, cómo juzgamos aquello que nos sucede y cómo nos juzgamos a nosotros mismos, porque son esos juicios y esas creencias los que nos están contrayendo. Entonces, esta frecuencia te invita a estar abierto, a recibir, soltando el miedo a que solo te va a pasar lo malo o te pasa todo lo malo, que estoy salado, ¿no? Y a que trates de mirar siempre como la otra cara de la moneda, que sería la cara positiva. Que te des cuenta que como estamos en un plano de dualidad, todas las experiencias tienen dos caras. Si tú siempre estás viendo la negativa, bueno,
esa es la vibración que empiezas a traer, pero siempre está otra. No hay un lado negativo sin estar el contraste de lo positivo, y tú puedes escoger con tu propia conciencia, dirigirte hacia lo positivo, revelar lo positivo ante ti, atraer lo positivo a ti. Y aquello que tú experimentas y vives está intrínsecamente relacionado con el cómo diriges tu atención. Entonces, si eres muy negativo, si siempre esperas lo peor, si a todo le ves lo malo, si siempre ves el vaso medio vacío, la mente es selectiva y la percepción es selectiva. Entonces, solamente así te lleguen cosas positivas, no las vas a ver porque tu mente está ficcionada con lo negativo. Entonces, ambas cartas te están invitando a que transformes ese patrón de pensamiento, de comportamiento y de sentir. Que si transformas eso, invita la sanación a tu vida. Ya preguntemos entonces con el tarot de los arcanos. Algo más específico, aquí ya se reveló, pero entonces preguntemos algo más específico sobre qué tipo de bloqueo, ya en específico, estás en la capacidad de transmutar para evitar la sanación a tu vida, para invitar la apertura hacia la vida, hacia recibir, como un camino que vale la pena para ti. Primero te salió el arcano menor 2 de bastos, y luego te salió el arcano mayor al revés, el mundo. Bueno, entonces empecemos por el arcano mayor, que te salió al revés. Cuando sale un arcano mayor, te está diciendo que entonces abril es un capítulo importante en tu experiencia humana, es un capítulo que puede ser decisivo, que puede ser coyuntural, que puede traerte una sanación y un crecimiento espiritual. Si no eres una persona espiritual, entonces un crecimiento como persona, ¿sí? Como una versión mejor de ti. Pero ¿qué pasa cuando te sale al revés? El arcano del mundo es el arcano que nos invita a cerrar ciclos, a concluir grandes ciclos, por eso es como el círculo. Entonces esto pueden ser ciclos de años, ¿sí? Abril entonces con ese eclipse te está invitando Géminis a cerrar un gran ciclo. Tú y solo tú sabes los detalles específicos de ese gran ciclo. Cuando te sale al revés quiere decir que hay algo que falta, como el centavo para el peso. Si hay algo que falta, que no te está dejando cerrar ese ciclo, y ese algo puede ser un miedo, puede ser lo que ya se reveló en este par de frecuencias, un enfoque negativo que te está limitando. Evalúa mucho cómo juzgas a las personas, a las situaciones, a las experiencias, tanto tuyas como de otras personas, como de tus conocidos, de tus amigos, de tu familia. No sé, lo que ves en la televisión, lo que lees en las redes sociales. Si tú te encuentras juzgando siempre, criticando, ofendido, ofendida, indignado, indignada, ahí estás vibrando en negatividad, ¿sí? Entonces todo eso te está impidiendo cerrar un gran ciclo importante para ti. Y también, entonces, con este 2 de bastos, cuando nos sale un 2 nos está mostrando como un tipo de dualidad en nosotros. Y en el caso del 2 de bastos, es una dualidad en la que sentimos que tenemos que escoger entre una opción y otra opción. Pero ambos tienen que ver con la expresión de tu fuego interno, la expresión de aquello que te motiva a actuar, a salir, a hacer, a crear. Y esa expresión de ese fuego interno tiene mucho que ver entonces con la energía de abril, de defender aquello que vale la pena. Entonces, este 2 está diciendo que estás dividido entre una opción y otra opción, como que al escoger una se descarta la otra. ¿Qué te puede dar una paz, una tranquilidad cuando estés dividido entre dos opciones? Este es un plano que es 100% diseñado para un crecimiento y para un aprendizaje. Entonces, independientemente de lo que escojas, te va a llevar a un crecimiento y te va a llevar a un aprendizaje. Si lo que escoges es expansivo, nutritivo, a la primera, súper chévere. Si lo que escoges te trae dificultad, te trae retos, eso igual te va a enseñar y eso igual te va a fortalecer. Entonces, la una o la otra, ambas, sí o sí, creces. Esa es la naturaleza de cómo se comporta la energía y cómo se comporta la experiencia humana. Entonces, no importa. Simplemente se trata de escoger. ¿Con qué enfoque? Con el enfoque de cerrar un gran ciclo. Ya la segunda pregunta sería, ¿con qué herramienta interna cuenta Géminis para abrirse paso, para abrir, suavizar su vibración hacia la sanación y hacia la apertura de la vida, para cerrar un ciclo importante, para tomar una decisión que le ayude a cerrar el ciclo? En el mes de abril de 2024, otra carta de bastos. 3 de bastos al revés y 4 de pentáculos al revés. Bueno, empecemos con la primera que salió, el 3 de bastos al revés. Bueno, el 3 de bastos al revés está diciendo que tú estás en la posibilidad de atraer a tu vida sociedades con otras personas que te permitan expresar ese fuego interno del cual ya te hablé con ese 2 de bastos. Pero ¿qué pasa? Que te sale al revés. Otra vez hay algún tipo de bloqueo, hay algún tipo de miedo, hay algún tipo de falta de motivación en el cual tú no quieres asociarte con más personas, o no encuentras la manera, o no encuentras las personas idóneas,
que ese 4 de pentáculos me puede estar diciendo la clave del por qué. Cuando nos sale el 4 de pentáculos es cuando nos da miedo quedarnos sin nada, quedarnos sin recursos, quedarnos sin energía. Nos da miedo dar de más o simplemente tenemos un trauma relacionado con el dar y sentimos que atraemos situaciones en las cuales los demás toman y toman y toman que nos van a dejar vacías. Entonces cuando recorremos el 4 de pentáculos, el mazo de los pentáculos es el mazo de la capacidad de darnos plenitud a través de experiencias materiales, el mazo del hogar, el mazo de la profesión, el mazo de las relaciones profesionales y de las relaciones familiares. Es cuando hemos cerrado nuestra energía por el miedo a quedarnos sin nada. Entonces hay personas que esto se expresa como avaricia, como que se vuelven tacaños, tanto con sus recursos como con su energía, o que les da mucho miedo gastar un peso de más porque sienten que se van a quedar sin nada. Entonces esto puede hablar de recursos, o también puede hablar de nuestra propia energía. También puede hablar de pronto de una tendencia al derroche, ¿sí? Como pueden ver aquí, la persona está tirando las monedas al aire, ¿sí? Entonces ya es como el extremo contrario, que no cuidamos ese equilibrio entre el dar y el recibir y derrochamos. Entonces, como estamos en la pregunta de la herramienta, primero invita a la sanación de aquello que te dicen de este par de frecuencias, porque en la sanación de este par de frecuencias tú ya entonces le das la vuelta a este significado y ya invitas personas con las cuales tú te puedas asociar para amplificar tu fuego interno, es decir, aquello que te apasiona, aquello que te motiva, aquello que te gusta, aquello que te da dicha. Y también puedes llegar a suavizar entonces el efecto de este 4 de pentáculos, en el cual tú logres un equilibrio entre el tu dar y tu recibir, que no te sientas en carencia, o que no trates de enmascarar la carencia a través de un derroche. Cuando las personas derrochan, también, como es un comportamiento excesivo, a veces eso tiene raíz en un miedo, ¿sí? En un miedo a de pronto no disfrutar, entonces me gasto todo para disfrutar ya, por ejemplo. Y bueno, esa fue la lectura para Géminis. Recuerden que esto lo hacemos cada mes, desde el 25 en adelante, son 4 días, 4 noches de tarot con la placa tarot, en las cuales hacemos la lectura del mes siguiente. Entonces nos veríamos a finales de abril para la lectura de mayo. Si quieren una lectura personalizada, ahí está mi correo electrónico, me contactan por el correo electrónico, las tarifas están publicadas también en mis redes. Y bueno, me despido. Chao.